Trucofans, bienvenidos a un nuevo video. Voy a reseñarles el avance 1 del capítulo 36 de Yale Tapkini. Está muy bueno el avance, por cierto. Finalmente se ha confirmado que este capítulo será el cierre de la primera temporada y de momento todo parece indicar que Ferit y Seyran van a terminar juntos, cosa que a la gran mayoría de seguidores de la serie nos hace muy felices. Les recomiendo que se queden hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y no olviden suscribirse al canal para que así estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Este avance comienza en el aeropuerto. Como ya sabemos, Seyran no llega a reunirse con Ferit allí tal como lo habían planeado, pero el que sí va a por Ferit es Orhan. Una vez más tratará de persuadir a su hijo para que abandone la idea de estar con Seyran, pero Ferit estará más firme que nunca en su decisión. De hecho, más que eso les digo que por lo que se muestra en este avance me da a entender como que él en ese momento se da cuenta de que su padre está detrás de lo que acaba de suceder porque le reclama diciéndole: Seyran no vino aquí, yo leí esa carta y ya, todo terminó. Tira el maletín que tenía en la mano en ese instante y dice: tú aún no conoces a tu hijo, no dejaré a Seyran. Después está Ferit vigilando en su auto frente al edificio donde está el apartamento de Qasim. Me imagino que ahí él aún no sabe que ya Seyran se fue a Antep. Muestran a Qasim saliendo en su auto y quizás Ferit aproveche ese momento para ir al apartamento a tratar de saber qué ha pasado con Seyran, o puede que también decida seguir a Qasim directamente y quizás tener una conversación con él. Luego Orhan va a ver al señor Halis. Ahí está él arrodillado y conmovido ante su padre y se escucha de fondo que dice: el final de todo esto no es de buen augurio, o sea que las cosas no van a terminar bien. A raíz de la resistencia de Ferit ante el tema de su relación con Seyran, me imagino que ellos tomarán la decisión de encerrarlo porque tristemente es lo que vemos en estas escenas. A la fuerza encierran a Ferit en este sitio que es algo así como un garaje o un sótano, y Abedin es uno de los hombres que ejecuta la orden incluso. Ferit lo llama varias veces pidiéndole ayuda en medio de ese momento, pero ahí se va a quedar encerrado. A continuación, Seyran y la tía llegan a la casa de Antep. Tariq está ahí. Este ser va a seguir vigilando a Seyran. De hecho, la casa está custodiada por unos cuantos hombres que están bajo su mando. Vemos la carita de Seyran cuando entra a la casa, todos los recuerdos que le trae ese lugar me imagino que pasarán por su mente en ese momento, y mientras se escucha a Ferit diciendo: no importa lo que hagas, acaba conmigo, golpéame, quítame todo lo que he tenido, no me importa, yo solo la quiero a ella. Posteriormente se ve a Ferit dando la pelea ahí, intentando salir del lugar donde lo tienen encerrado. Cuando le van a llevar comida él trata de escapar, pero no lo logra, y se escucha de fondo que dice: pase lo que pase, encontraré a Seyran, incluso me arriesgaré a morir por ello, papá. Definitivamente este chico se ha aferrado hasta con su propia vida a Seyran. Yo estoy súper feliz de ver la evolución que ha tenido el personaje de Ferit hasta este momento, aunque lamento que esté pasando por estas circunstancias. A continuación, Abedin va a ver a Ferit y llorando le dice: tu hermano está muerto, la familia es desdichada y yo ya no estoy, Ferit. Como diciéndole que después de todo lo que ha pasado ya él no está ahí igual que antes, ya no es lo mismo. La verdad que estas escenas las han puesto en el avance como para que concluyamos que Abedin traiciona a Ferit, que deja de apoyarlo, pero yo no creo que sea tan así. Puede que tengan un desacuerdo, sobre todo si Abedin descubre que Ferit le ha ocultado la situación con Suna, pero pienso que al final él sí va a ayudarlo a escapar. De hecho, tengo entendido que el fin de semana en las grabaciones que realizaron en Antep, Abedin estuvo en los sets, o sea que sí hay posibilidades de que él ciertamente lo ayude a escapar y hasta que se vaya con él. Ahora bien, esto se los comento más bien así como parte de una teoría. Recordemos que ahora mismo hay grabaciones alternativas debido al tema de todos los spoilers que hay en redes. Se han grabado varios finales y el viernes finalmente decidirán cuál es el que van a poner, así que no creo que podamos dar muchas cosas por sentadas ahora mismo. Luego de esta parte, Tariq da orden a sus hombres de que sigan a Seyran, que sale de la casa. Les comento que en esta parte, por la ropa que ella lleva, es cuando va a la tienda y se encuentra con Ferit. La siguiente imagen es en el parque donde se grabó la escena que les comenté el domingo, en la que se les ve a ambos caminando juntos y hasta besándose. Ella está ahí como esperándolo, así que probablemente tras el encuentro en la tienda, ellos acuerden verse en ese sitio. Está Esme a continuación afligida pidiéndole
a Qasim por su hija. No menciona nombre, así que no sé exactamente a cuál de las dos está refiriéndose en ese momento. Ya casi al final se ve a Seyran en la casa con su tía y Tariq. Hay unos niños fuera en la puerta que llegan con una bandeja de baklava y empiezan a cantar para llamar la atención de Seyran. Ella sale afuera con esa cara como buscando a Ferit, porque creo que se acuerda de la vez que lo encontró dándole baklava a unos niños. De hecho, si no me falla la mente, creo que esa fue la segunda vez que ellos se vieron en la serie. Y bueno, aquí en el avance los pequeños en ese momento algún mensaje le darán que la hará ir a la tienda, porque lo último que se ve es cuando ella llega al lugar. Al entrar no ve a nadie, por lo que pregunta, ¿hay alguien ahí? Para su gran sorpresa, Ferit aparece ante ella. El bromista, como siempre, le pregunta algo así como, hermana, ¿qué le pasa a tu voz? Seyran sonríe casi llorando, está sorprendida por lo que está viendo y eso es todo lo que se muestra en este avance. Definitivamente va a haber un reencuentro, eso es algo incuestionable. Ferit ha hecho lo posible y hasta lo imposible por estar cerca de Seyran y mantener sus promesas. Lo más probable es que terminen la temporada juntos, pero tenemos que tener claro que algo fuerte va a pasar. Es cierre de temporada y algún suceso los guionistas tienen que dejar para crear suspenso. Estuve leyendo comentarios de algunos de ustedes que decían como que con este avance se descartaba el embarazo de Seyran, el supuesto salto en el tiempo que se rumora, el tiro que supuestamente dispara Tariq, y bueno, la verdad creo que no es tan así. Esto es un avance como para darnos algo, pero no descarta en ningún momento que puedan o no suceder esas cosas. Tenemos que esperar al miércoles para ver qué más nos van a revelar con el siguiente avance y pues nada, ojalá y con este final de temporada no terminemos decepcionados de la serie. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like para apoyar al canal. Como siempre les digo, déjenme sus opiniones en los comentarios. Yo me despido de ustedes por ahora, pero nos vemos en un próximo video.